los gentiles, la teshuvá de los gentiles, porque Dios es amo de las naciones, de todos los pueblos de la tierra. Él es el Señor de Israel y del mundo entero. Es el Olam Abba, el Padre del mundo, el Señor, el amo del mundo, el dueño del mundo, jefe de todos. Entonces, el profeta que conoce la situación política, militar de Asiria, los enemigos de Israel, y que mira en este evento, en este momento de la historia, la oportunidad para desatarse un juicio sobre el pueblo asirio a causa del antisemitismo, pero a causa también de sus propios pecados. Y más adelante se nos va a revelar realmente cuál era la postura o cuál era la situación del pueblo. Un pueblo que no sabe discernir entre la derecha y la izquierda. Es una referencia a la Torah. Encuentro una referencia a que no conocen los mandamientos de Dios. Entonces no pueden juzgar, no pueden caminar, han crecido como animales silvestres solo por la conciencia, y ha llegado a un punto en el que está a la puerta del juicio, y Dios ante esta circunstancia tiene misericordia, porque ellos no conocen de la escritura, no conocen la palabra, no conocen el camino, no conocen la verdad, no saben diferenciar hacia dónde deben de ir, si es bueno o es malo, si es cierto o es falso, si es puro o es impuro. No saben diferenciar, no tienen discernimiento, viven en ignorancia, pecados por ignorancia. Y Dios tiene misericordia y mueve a Jonás, y Jonás, ¿verdad?, ante este llamado de Dios, pues decide tomar el camino contrario a Tarsis y abordar el barco, lo cual no escapa aún de ir cada vez más clarificando el propósito de Dios para el ministerio, para la vida y para la tarea que va a desarrollar Jonás. Al abordar un barco de Goín, un barco de gentiles rumbo a Tarsis, gentiles que eran paganos, idólatras, pues empieza, ¿verdad?, el escenario sobrenatural a manifestarse, y bueno, pues ante el peligro inminente, Jonás, ¿verdad?, reacciona y tiene que, ¿verdad?, abrirse y decir, pues soy hebreo. Así que seguramente esto cambia el panorama de los que en el barco van navegando y bueno, pues peligran a causa de la fuerza de la tormenta. Y esta expresión pues es muy importante, por eso desde aquí estamos saliendo a relucir, sacando a relucir que Israel es el pueblo elegido y apartado para Dios, pero también que Israel sea el pueblo elegido y apartado de Dios entre los pueblos es para salvación de los pueblos, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, porque la salvación viene de los judíos, de los Yehudim, la salvación viene de los judíos. Y pues Yoná, como pueblo de Israel, como profeta de Dios, está haciendo referencia a esto, que cuando él no está haciendo su tarea, el resto está también pagando el precio. Pero cuando Israel hace su tarea, entonces el resto también recibe los beneficios. Ser el pueblo escogido de Dios tiene una gran responsabilidad, porque el resto de la gente nos lo va a demandar.
Pero si Israel se aparta de los caminos del Señor, entonces el resto del mundo sufre. Pero cuando Israel se mete a buscar al Señor, cuando Israel busca al Señor, entonces esto es gloria para las naciones. Y es lo que está escrito en Romanos 11, que si su defección resultó pues abrirle la puerta a los que no habrían de ser salvos, pero su restauración será glorioso para todos. Jonás no quería llevar el mensaje, y Dios, ¿verdad?, en medio de un barco hace que los gentiles clamen, y resultado de arrojar a Jonás del barco al mar, calma la tempestad, y ellos dicen que ofrecen sacrificio y hacen votos al Eterno, hacen votos a Shem. Entonces aquí está una primera muestra de cómo aún en toda la negativa hay algo que resulta de esa experiencia, que esos, ¿verdad?, del barco se salvan y reconocen el poderío del Dios de Israel, y aunque no debiesen haber hecho sacrificio, ¿verdad?, pero hacen voto y en alguna manera claman a Él. Primera pista, ya en el capítulo número 2, Jonás, ¿verdad?, tragado por el pez por 3 días, 3 noches, viene a ser parte de las señales del Mesías, las señales proféticas, las señales que el propio Yeshua diría: la señal de Jonás, como estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 noches y 3 días. Y es una figura sobre la resurrección. Entonces, bueno, no solo es el asunto de lo que Jonás tenía que vivir para clamar desde el vientre del pez a Dios. Creo que Dios le quiere revelar el plan de redención por medio de Mashiach. Creo que Dios le quiere mostrar que en el futuro sucederá que el Hijo de Dios morirá, pero al tercer día resucitará. Como para que Jonás entendiera que Dios ama de tal manera al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Traduciendo lo que bien pudo recibir Jonás como el plan que Dios está trazando, que no lo está haciendo solo para llevarlo a una ciudad y que la ciudad se arrepienta y listo, sino que le está desarrollando el plan completo a todas las naciones cuando el Mesías venga y dé su vida por amor, resucite al tercer día y lleve a cabo la consumación, la restauración, la rectificación del mundo por medio de su sacrificio. Entonces, ¿verdad?, Jonás, pues bueno, sale vivo, ¿verdad?, sale vivo de esa experiencia, y ahora va en el capítulo 3 a la ciudad de Nínive, a donde de la misma manera, en una forma extraordinaria y sobrenatural, completamente lógico, porque esa es la lógica de la Escritura, esta es la lógica de las Escrituras, Dios muestra su voluntad en la adversidad, lo encamina cuando iba en la dirección opuesta, y ahora el resultado pues es que algo sobrenatural continúe, una sola sentencia: arrepiéntase, si no Nínive será destruida en 40 días. Una sola sentencia basta para que la reacción de 120,000 personas aproximadamente que viven en esta ciudad sea que procedan al arrepentimiento, a la teshuvah, a volver a Dios. Y eso también es parte del mensaje de la redención, cuando los no judíos busquen al Dios de Israel.
¿sí? Porque es lógico y era normal y era entendible que Israel hiciera teshuvá. Para Israel era comprensible que hiciera teshuvá. Dios lo dijo desde Deuteronomio, que si se apartara a lo lejos, pero si tan lejos de allá donde estuviera se arrepintiera y volviera a Dios, Dios de lejos lo miraría, lo abrazaría, lo besaría y lo recibiría. Entonces, esto para Israel es parte del mensaje de los profetas. En el tiempo de la cautividad, en el tiempo de los reyes, del reino dividido, volver a Dios, regresar a la Torá, obedecer, la obediencia. Pero para los gentiles, ahora Dios, ¿verdad?, muestra su amor y extiende su plan perfecto, porque siempre ha habido lugar para los no judíos en el plan de Dios. Siempre ha habido lugar en el plan de redención para los no judíos, y eso es lo que Jesús hizo. Efesios 2, lea con calma en casa y vea que dice: de ambos pueblos hizo uno, de los que estaban cerca como de los que estaban lejos, es decir, del pueblo de Israel y de los que no son pueblo de Israel, ahora el pueblo del Mesías, el Israel del Mesías. Para volver, ¿cómo? Para volver en obediencia, así como Jonás, que aunque todo alrededor estaba obedeciendo a Dios, pero solo faltaba él en su obediencia a Dios. Entonces da la sentencia y el pueblo empieza a ayunar, el pueblo empieza a clamar, el pueblo de Nínive empieza a orar, empieza a suplicar a Dios que tenga compasión de ellos. Y finalmente el resultado en esta historia es que sí, es que Dios, ¿verdad?, detiene el juicio sobre la nación, sobre el pueblo, y que, bueno, vamos a ver más adelante, pasados los años, pasado el tiempo, pasado Jonás y esa generación, en la siguiente generación, que el libro del profeta Nahum, ahora, ¿verdad?, más adelantito, casi un siglo después, habla, ¿verdad?, de que la siguiente generación se olvidó de Jonás y de la teshuvá, del arrepentimiento, del buscar a Dios de corazón, del pedir perdón. Quizá Dios tendrá compasión. Finalmente esa ciudad, pasados 100 años, ahora, ¿verdad?, el juicio es cumplido por aquello de que estas gentes no, ¿verdad?, recordaron lo que ya había sucedido antes. Entonces el pueblo ayuna, clama, Dios lo perdona, y eso es un milagro sobrenatural, que estos no judíos temieran al Dios de Israel, entendieran de su poder, de su soberanía, ¿verdad?, y de que es el Dios, el juez justo de toda la tierra. El capítulo 4, para concluir, nos habla acerca de Jonás y la calabacera. Y ahora, ¿verdad?, una vez más Dios en el trato con su pueblo, Dios en el trato con su pueblo, a causa, ¿verdad?, de su orgullo, a causa, ¿verdad?, de su falta de reconocimiento de esa gran misericordia. Jonás, molesto por la calabacera que se seca, que le dio sombra, le dio descanso, y ahora se secó. Crece la hierba y se marchita, y así en un momento estuvo y en un momento se fue. Y la calabacera que estuvo ahí con Jonás también pasó, y Jonás se molestó. Y entonces tiene una conversación, tiene un diálogo, tiene un oído profético, un oído espiritual abierto, y en el libro vemos cómo se desarrolla este diálogo en que Jonás ora y Dios le responde y le habla y le habla y le habla, y una vez más le vuelve a hablar aquí para hacerle entender que si Jonás, que no hizo nada por esta calabacera que le dio descanso y que le dio sombra, y se marchitó, le pesa que esa hermosa flor se marchitase en un momento, y Dios, ¿verdad?, ahora le hace entender igualmente acerca que Dios, que hizo este pueblo, lo perdonó, y
cómo es que él no iba a tener misericordia de esa gente que no sabía distinguir entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Y es decir, que no tenía discernimiento. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16, la escritura dice que has aprendido las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, a fin de que todo hombre sea, dice, porque toda escritura es útil, inspirada por Dios, para enseñar, corregir, redarguir, instruir. Y eso es hablar de no apartarse del camino, de no salirse ni a la derecha ni a la izquierda. Y si te estás desviando un poco, la misma palabra te vuelve a encauzar, porque es tan clara la palabra que aún uno falto de entendimiento es difícil que se pierda, aunque no tenga teología, aunque no tenga mucha enseñanza, pero ya sabe el rumbo, ya tiene la idea del camino, ya sabe las cosas más esenciales. No se puede perder cuando conoce la palabra. Pero el pueblo gentil, el de Nínive, no conocía la Torá, no conocía la palabra, no sabía de los mandamientos, estaba transgrediendo, estaba ofendiendo a Dios constantemente. Ellos no sabían nada, crecieron como animales, así, sin educación, sin orientación. Entonces eso es que ellos no podían distinguir esto, y Dios tiene misericordia de ellos y, ¿verdad?, los perdona a causa de su arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios con los pueblos? ¿Qué quiere Dios con las gentes? ¿Qué quiere Dios con las naciones? Ya está escrito en el Nuevo Testamento: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el comienzo de esa historia de una relación con Dios, de un volver a casa, de un volver al Padre, inicia siempre con el arrepentimiento, con la convicción de reconocer que se ha vivido lejos de Dios y que se necesita empezar a buscar a Dios, y que se necesita comenzar otra vez a mirar, a entender, a escuchar, a querer saber, y no darle la espalda a Dios, sino caminar de frente a Él, aún a pesar de todos los errores, aún a pesar de todas las equivocaciones, aún a pesar de todo el desconocimiento, de la ignorancia. Para Dios, como Padre, como Jesús lo relata en la parábola del hijo pródigo, que, verdad, cuenta del hijo que vuelve a casa, aunque desobedeció, deshonró, malgastó sus bienes y su vida, pero regresa a casa, y a lo lejos el padre lo ve y corre a él, lo abraza, lo besa y le dice: este mi hijo muerto ha resucitado, este mi hijo perdido ahora está salvo, ¿verdad? Y es eso exactamente. El arrepentimiento es: iré a mi padre, volveré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y eso es la teshuvá, o sea, el regreso a casa, el regreso al Padre, el volver a Dios, el volver a las sendas antiguas, el querer agradarle, ¿verdad? Implica esto mismo también, arrepentimiento. Así que shalom a todos, Dios los bendiga, y vamos a orar unos momentos aquí y vamos a adorar al Señor.